Dios les bendiga, hermanos. Amén. Creo que los que vivimos en una constante lucha espiritual sabemos lo cansador que es caminar. Sabemos lo cansador que es estar en comunicación con Dios muchas veces cuando la carne no quiere, cuando el espíritu está débil y tú tienes que ayunar, tienes que adorar, tienes que orar, tienes que lidiar con personas complicadas de repente, tienes que tener una paciencia única, tienes que estar luchando con muchas cosas, muchas cosas. Tienes que estar luchando a veces en tu propia familia, estar luchando para que la paz se resguarde. Porque vivir en paz es algo que no se puede comprar. Solamente Dios puede darlo. Entonces, se hace muy difícil, muy complicado de repente caminar, estar siempre, ¿no es cierto?, en constante preocupación por la obra, preocupación por los estudios, preocupación por una infinidad de cosas. Entonces a mí me toca mucho esta canción porque yo sé lo cansado que estoy, y yo sé lo cansado que está usted también. Creo que vivir en la cristiandad no es fácil. Caminar en la cristiandad es muy difícil. Por eso es solo para valientes. No es para personas fluctuantes ni cobardes. Porque Dios nos dio un espíritu de valentía. Amén. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor sin perder más tiempo. Y vamos a leer en el libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículos 18 y 19. Es el último que ese mismo. Ya, bien, entonces habiéndolo encontrado, vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor y vamos a dar lectura al libro de Isaías, capítulo 42, versículos 18 y versículo 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, dice el Señor. Pronto saldrá la luz. ¿No la conocéis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Amén. ¿No es la cita? No. Bien. Isaías 42, ¿no es? Sí, 43. Sí es. 43. 43, perdón. Ya. Entonces, un versículo más. Bien. Entonces, 43, vamos a leerlo de nuevo. Isaías 43, 18 y 19. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. ¿No la conocéis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Vamos a ponernos, vamos a sentar y vamos a escuchar la palabra de Dios. Bien, aquí el profeta está hablando de un Dios que no se queda en el pasado. Un Dios que tiene cosas nuevas
Un Dios que tiene, ¿no es cierto?, una infinidad de cosas para nosotros. La mayor parte de los cristianos, cuando yo les he preguntado o cuando le hago preguntas sobre su vida espiritual, sobre su vida cristiana, sobre su vida familiar, sobre este tipo de preguntas, por lo general, o con su relación en general, su relación con Dios, hablan de su pasado. No hablan de su presente. Hablan de cómo Dios, ¿no es cierto?, les dio triunfos, victorias, de cómo Dios los usaba, de cómo Dios usaba sus vidas. Pero por lo general el cristiano no habla de cómo Dios usa sus vidas, sino de cómo Dios las usaba. Tiempo pasado. Por lo general el cristiano vive en una ilusión, creyendo que su vida frente a Dios está bien, está como siempre, porque Dios usó sus vidas. Pero ¿qué verdad hay en esto? ¿Qué verdad hay en que Dios use nuestras vidas o usó nuestras vidas para su gloria? ¿Qué podemos decir frente a esta realidad? Bueno, yo podría decir que Dios usó para su gloria también la vida de Judas Iscariote, ¿o no? Yo puedo decir también que Dios usó también para su gloria al endemoniado Gadareno, ¿o no? Yo también puedo decir que Dios usó para su gloria el cieguito, ¿no es cierto?, que Dios con su escupo formó barrito y le puso en los ojos, se fue a lavar el tanque y, ¿no es cierto?, quedó sano de sus ojos. Dios también usó a ese ciego para mostrar su gloria. Amén. ¿Saben, hermanos? Aunque Dios haya ocupado nuestras vidas en el pasado, no quiere decir que nuestra salvación esté segura. Si Dios ocupó en el pasado nuestras vidas, no tiene que ver nada con que mi relación con Dios hoy esté bien. O que estemos a cuenta con Dios. No quiere decir que nos podemos relajar en la vida. Que no es necesario orar tanto. Que no es necesario escudriñar las Escrituras o leer la Biblia tan a menudo. No es necesario. No, hermanos. Estamos mal. Si usted está pensando de esa manera, está mal, hermano. Y lo tengo que decir. La palabra de Dios nos enseña a no despreocupar nuestra vida cristiana. En Hebreos 2:1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. Que hemos oído la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el Evangelio de Cristo. No sea que nos deslicemos. No sea que te apartes, no sea que te resbales y no sea que caigas. Con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Apocalipsis 3:11 dice, yo vengo pronto, retén firmemente lo que tienes, para que nadie te quite tu corona. ¿Quién es el que está, ¿no es cierto?, tratando de quitar las armas para llevarla al infierno con él? Satanás está como león rugente tratando de devorarnos.
está tratando, ¿no es cierto?, de que nuestra vida cristiana no la podamos llevar a cabo, no cumplamos el fin que tenemos como cristianos, que es parecernos a Cristo. Apocalipsis 3:11, ¿no es cierto?, lo dice: para que nadie te quite tu corona. Retén firmemente lo que tienes, reténlo. Nuestra vida, ¿no es cierto?, dice la palabra, que como, ¿no es cierto?, la luz, ¿no es cierto?, que aparece en la mañana. Vamos avanzando el día hasta que el sol está perfecto al mediodía. Nuestra vida va avanzando a la perfección. Pero creo que Dios nos está demostrando de que estamos estancados en el pasado. Segunda de Pedro 2, 20 y 22 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada se revuelca en el cielo. ¿Qué están diciendo estos versículos bíblicos? En general nos está advirtiendo que no descuidemos, que no nos relajemos como cristianos, porque te puedes resbalar, te puedes caer. Si tú crees que estás seguro en donde estás, ten cuidado, porque te puedes caer. El que esté firme, mire que no caiga. Y la verdad es como lo dice, no hay una palabra, ¿no es cierto?, más certera que lo que nos está diciendo, ¿no es cierto?, Pedro. Como dice el proverbio, el perro vuelve a su vómito. ¿Usted ha visto los perros cuando comen su vómito? ¿Y usted ha visto los cerdos cuando los limpian y no sirve de nada limpiarlo? Empiezan a revolcar de nuevo el barro. Eso es, que usted y yo, conociendo la verdad de Jesucristo, volvamos atrás, miremos hacia atrás, miremos, ¿no es cierto?, el pasado, cuando en el mundo o en las cosas vanas nos afanábamos. Y es una realidad que nosotros debemos conocer. Que el que esté firme, mire que no caiga. Tengan cuidado, hermanos. Si usted cree que está firme, si usted cree que está bien con Dios, tenga cuidado. Hermanos, ser cristianos, como decía al principio, es muy complicado. Porque nuestra meta principal es parecernos a Cristo. Ser cristiano no es caerle en gracia o caerle bien a las personas. No es tratar, ¿no es cierto?, o no es leer la Biblia. No es orar. No es intentar llevar frutos. Es parecernos a Cristo. ¿Hasta cuándo Dios va a soportar nuestra poca entrega que tenemos hacia Él? ¿Hasta cuándo Dios tendrá que aguantar nuestra rebeldía? ¿Acaso Dios tiene que enviar problemas, dificultades, alguna enfermedad para que nosotros podamos acercarnos a Él
legítimamente. Bendito Dios. Ayúdanos. El pastor puso una publicación en Facebook que decía que, ¿no es cierto?, cuando nosotros estamos en problema, como que ahí sale el verdadero clamor. ¿Es necesario eso? ¿Es necesario que Dios le mande problemas, dificultades, enfermedades, lo que sea su vida, para que usted clame de corazón? No, no debe ser así, porque nuestra vida es como la luz del día, que va en crecimiento hacia la perfección. No podemos quedarnos en el pasado. No podemos quedarnos, ¿no es cierto?, como cristianos estancados. ¿Qué pasa con el agua estancada? Se pudre, porque no hay movimiento. Y esa es la realidad. Nosotros estamos viviendo una ilusión. Dios nos usó, Dios me transformó, Dios hizo conmigo cosas maravillosas en el pasado. ¿Y ahora? ¿O será que sentimos nosotros que nuestra vida está bien con Dios? ¿Que no necesitamos mejorar nada más? ¿Que ya es suficiente con lo que Dios ya me cambió? Ya no necesito más cambios, soy perfecto. ¿Será a lo mejor que nos sentimos muy superiores? ¿Nos sentimos muy buenos? ¿Será esa la realidad? Si usted ha pensó alguna vez o en el futuro va a pensar eso, ¿sabe qué? Reprenda al diablo en su cabeza. Reprenda al diablo, porque él es el que está preocupado de que su vida se estanque, de que no mire hacia el futuro, esté quedándose en el pasado. Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hasta el fin. La perseverancia. Lucas 9:62. Y Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Así es, Señor. Bendito Dios. O sea, ninguno de que empezó esta carrera y mira hacia atrás y no la quiere terminar es apto para llegar al reino de los cielos. Usted se metió en esto y ahora lo tiene que terminar. Porque personas tibias no le sirven al Señor. Ayúdanos, Señor. Que habla el Espíritu de Dios en su vida, para que podamos caminar hacia adelante, hacia el futuro, que podamos palpar el poder de Dios en nuestra vida. Hermano, en este tiempo es en donde Dios nos está preparando. Dios hace mucho que nos advierte que las cosas van empeorando y nosotros no estamos mejorando. Nos estamos refugiando en el pasado. Por ejemplo, la gente por lo general siempre dice: recuerdo cuando Dios me usó para sanar una enfermedad de un hermano. Recuerdo que Dios me usaba para hablarle a la gente. Recuerdo que Dios me abrió camino para ir orando en una familia y esa familia se restauró. Recuerdo que Dios hizo un milagro en tal iglesia. Recuerdos. Y ahora que Dios se murió, que Dios ya no existe, que no me está usando. ¿Qué pasó con Dios? El problema está en nosotros. No estamos buscando a Dios como deberíamos. Somos mediocres.
Señor. Y yo le voy a decir por qué. Porque el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Así es, Señor. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Usted puede notar aquí en el versículo que dice que no siempre va a estar Dios. ¿Usted puede notar algo en este versículo? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. ¿Usted cree que los tiempos van a mejorar? ¿O van a ser igual como los tiempos que vivimos ahora? ¿Saben, hermanos? En el futuro al cristiano le espera persecución. En el futuro el cristiano no podrá hablar del cristianismo porque va a ser ofensa a los demás. En el futuro al cristiano le espera callar o cárcel o multas que no va a poder pagar, por lo tanto va a llegar a la cárcel. Al cristiano en el futuro le espera que si un atrevido escucha la palabra que usted está predicando, lo va a ir a golpear, le va a ir a pegar. Van a mentir en contra de usted para callarlo. Eso le espera al cristiano en el futuro. Y Dios nos está preparando, pero parece que nosotros no queremos avanzar. La única forma de predicar en el futuro será con su ejemplo, será con su forma de vivir, será con sus actos, será con su sabiduría, o con la sabiduría que Dios va a poner en su vida. Creo que es hora de soltar los teléfonos, de soltar la televisión, el tiempo de mucho ocio. Yo no digo que tener ocio o tiempo para usted, porque eso es tiempo de ocio, tener tiempo para usted. Yo no digo que esté mal, pero el mucho tiempo de ocio sí está mal. Y todas las cosas en exceso están mal. Es hora de soltar los teléfonos, la televisión, el mucho tiempo de ocio y enfocarnos a buscar a Dios. No hay nada más importante en su vida que no sea buscar a Dios. No hay nada más importante en su vida que buscar su salvación. Pidámosle fuerza a Dios, pidámosle restauración a Dios que la puede dar, pidámosle que nos llene de poder el Señor para que podamos obrar milagros nuevamente, para poder vencer este mundo lleno de lobos. Pidámosle a Dios, ¿acaso Él no es la fuente de poder y sabiduría? ¿Acaso de Él no vienen los milagros? ¿Acaso de Dios no vienen las sanidades? Si antes se pudo, si antes se podía, ¿por qué no ahora? Y eso pasa por nuestra poca comunicación con Dios. Eso pasa porque hemos perdido la senda, ¿no es cierto? Que quizá el ejemplo que nos dejaron nuestros padres. Y no estoy mirando hacia atrás, sino que estoy mirando una realidad.
¿Por qué nos enfocamos hacia atrás? Porque hacia atrás podíamos ver cosas, hacia atrás podíamos ver milagros, hacia atrás podíamos ver sanidades y hoy no las podemos ver porque perdimos la comunicación con Dios, perdimos, ¿no es cierto?, el tiempo de oración, el tiempo de adoración, el tiempo de alabanza, el tiempo con Dios lo hemos perdido como iglesia, lo perdimos como cristianos, perdimos esa comunicación con Dios en donde uno oraba a Dios y Dios me llegaba testimonio de sanar a un enfermo, de sanar el testimonio de quizá el hermano venía con problemas y yo le hablaba al hermano y el hermano sanaba, se iba sano de este lugar. ¿Por qué? Porque perdimos la comunicación con Dios. Y hemos estado, ¿no es cierto?, en un tiempo de relajación hacia el pasado, recordando nuestros triunfos, nuestras victorias pasadas, y estamos perdidos en el presente. Estamos perdidos en el presente porque perdimos la comunicación con Dios. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Busque la salvación, hermanos. Hermanos, cada vez que usted pueda estar en este lugar, venga. Que no lo venza la lluvia, el frío, el calor, que no lo venza nadie. Venga a ese lugar aquí en donde va a encontrar una palabra que va a llenar su corazón, una alabanza que toque su vida. Esto no se trata de mí, de Don Lemuel, del pastor, de nadie. Esto no se trata, esto se trata de que usted tiene que alimentar su vida con Dios. Aliméntese de la palabra, aliméntese de la alabanza, de la oración. Aliméntese, hermano, porque nos vienen tiempos mejores. Viene persecución para la iglesia. Y si usted no está preparado, va a ser uno de los tibios que Dios va a vomitar de su boca. Preparemos nuestra vida hacia Dios. Cada vez y cuando usted tenga la oportunidad de estar en este lugar, venga. No se quede en casa. Y si usted tiene problema, yo leí un mensaje en el Dios que adoramos, que el pastor decía que si usted tiene problema, el pastor lo buscará a su casita. Pero no se lo pierda por nada, hermanos. Porque no estamos para perder el tiempo ya. Creo que hay una mengua, ¿no es cierto?, de la palabra. Hay algo que está, ¿no es cierto?, muy pobre en las iglesias. Y eso es que no estamos viendo milagros, no estamos viendo sanidades, no estamos viendo, ¿no es cierto?, que Dios está haciendo cosas con la hermandad. Entonces, esto es fácil de deducirlo. Esto es porque hemos perdido simplemente la comunicación con Dios. Nos relajamos y nos estancamos. Ahora debemos avanzar. Y el primer paso para avanzar es reconocer en la condición que estamos. El primer paso para avanzar como iglesia, hermano, porque no sacamos nada con avanzar solo, no sacamos nada con que la hermana, el hermano, todos avanzan solos. No, hermano, se trata. Por eso somos una comunidad, por eso creemos en Cristo, por eso somos un cuerpo, porque yo tengo que estar preocupado usted y usted por mí. Y debemos avanzar juntos. Y cuando avanzamos juntos, vencemos. Cuando avanzamos juntos, triunfamos, ganamos, somos victoriosos. Pero cuando lo hacemos solos, hay un triunfo personal. Pero no es el mismo impacto. No es lo mismo. Procuremos nuevamente reconocer delante de Dios en la condición que está en nuestra vida, analizar la situación y volver a caminar hacia adelante y no quedarnos en el pasado. Sí, Señor. No vivas de tus triunfos pasados. Dios quiere verte triunfar también en tu presente y en tu futuro. Dios te bendiga mucho. Vamos a orar ahora. Yo le voy a pedir al pastor
que pase a este lugar y para que haga una oración en agradecimiento a la palabra del Señor y, ¿no es cierto?, después dejo a mi hermano Lemuel que siga con el culto.